Rey, que estén con la sala entonces. Ahí estamos, presidente. Ahora Esta reunión está siendo grabada. Bueno, entonces en nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Ahí está la posa. Eso mantén largo ya largo, por lo que veo. Estamos listos para las 11 comidas. Oye, está claro que en la mesa el pellejo para donde lo tiraron, pues si no. Después te cuento la talla de la mesa del pellejo con el presidente Frey. Ya. Oye, ya. Entonces, como abrimos la sesión, ¿qué tenemos en la cuenta? Simplemente informar, presidente, que llegó el oficio de la Cámara de Diputados por el cual comunica las enmiendas que introdujo al boletín 13.914-13, que es el proyecto de ley que establece un retiro único y extraordinario de fondos previsionales en las condiciones que indica. Ok. Entonces, estamos abocados nosotros a la materia referente a la modificación tributaria. Entiendo que eso es lo que nos correspondería como Comisión de Hacienda. Presidente, evidentemente podemos conocer todo el proyecto y opinar lo que nos parezca pertinente, pero en estricto rigor eso es lo que nos toca. Y esa norma es la exención tributaria al global complementario en el primer tramo para las personas que indican, ¿no es así? Efectivamente, es un inciso segundo que se agrega al artículo 3 del proyecto, que señala que los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, de acuerdo con el artículo 52 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley número 824 de 1974. Esta es la enmienda que hace que estas modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados tengan que pasar a la Comisión de Hacienda, a pesar de que son muchas más. Esta es la que obliga a que, en virtud de la ley orgánica, digamos, la Comisión de Hacienda tenga que pronunciarse respecto de ella. ¿Qué artículo es? El inciso segundo que se agrega al artículo 3, senador, del proyecto. Bien. Por lo que me doy cuenta, tenemos la presencia del ministro de Hacienda. Si les parece, podemos darle la palabra al ministro para que nos diga los cambios que efectuó el gobierno ahí en la Cámara de Diputados. Y después, entonces, hacemos las consultas y procedemos a definir lo que nos corresponde. Hola, presidente. Buenas tardes. Saludos a todos. Presidente, yo me voy a referir a los cambios que convocan a la comisión, que tienen efecto fiscal, básicamente, si le parece, o quiere que hagamos un resumen en general de todo. Como sea su ánimo, ministro, como quiera usted. Evidentemente tiene obligación de referirse a las modificaciones que tienen efecto fiscal o tributario. Ya, presidente, a ver, primero en la previa, porque alcancé a llegar de Valparaíso a escuchar lo que estaban discutiendo en la sala, el problema que pasaba con la subrogación. Es un punto que nosotros explícitamente advertimos en la Comisión de Trabajo. Incluso leímos Constitución, dimos los argumentos, nos fue atendido y ojalá que esto no genere un problema, pero nos parece que la Constitución es bastante clara al respecto a la consulta previa al Poder Judicial, así que quería decirle eso también, porque levantamos ese punto. El otro elemento, presidente, que yo tengo el deber de informarle a ustedes como Comisión de Hacienda, dice relación con los plazos para el retiro y también con un monto que se estableció para que pudiera operar un retiro en una sola cuota y no en dos. Para estos efectos, convidamos de último minuto a la Comisión de Hacienda esta mañana al presidente del Banco Central, al presidente de la CMF y al superintendente de Venezuela. Y ellos plantearon, presidente, que el acortamiento de plazos que ocurrió en la Comisión de Trabajo, que básicamente, si usted recuerda, lo que nosotros aprobamos en el Senado era 2 giros con un plazo máximo de 15 días hábiles, fue acortado a 10 días hábiles. Nosotros alertamos el punto, señalamos que toda la información que teníamos hacía inconveniente ese cambio, que era prudencial dejarse un resguardo, pero bueno,
no fue atendido el punto y además como ese punto fue tratado en la Comisión de Trabajo no hubo posibilidad de presentar la indicación en la Comisión de Hacienda y se pidió votación separada en la sala y bueno, esa votación separada por supuesto que privilegió la opción de los 10 días. Y el segundo elemento importante, presidente, era relativo a una indicación que se planteó en la Comisión de Trabajo que propuso que todas las personas que pudieran retirar 35 UFs o menos, pudieran hacerlo en un solo giro. Ahí nosotros planteamos, el superintendente volvió a repetir hoy día, que era mucho más prudente limitar ese monto a 30 UFs, parece una diferencia pequeña en términos de monto, pero lo que pasa es que en términos de volumen de transacciones, de giros únicos, hay algo así como 5 millones más de transacciones que se realizarían de una. Y por supuesto tratar ese número supone una capacidad de tratamiento que es limitada. Se recordó también que el Banco Estado es el que procesa el 80% de la solicitud de traspaso, lo que naturalmente pone una presión muy fuerte sobre la capacidad del banco de poder responder a tiempo y forma a esa demanda. Y el presidente del Banco Central recordó algo que nosotros también hicimos en la Comisión de Trabajo, que era que diciembre es un mes bien distinto al del primer retiro, porque diciembre de suyo tiene muchas transferencias y traspasos y retiros, por ser un mes de fiesta, por ser un mes en que las empresas pagan aguinaldo, por ser un mes en que el sector público también opera una serie de pagos, incluyendo este bono Navidad. Pero bueno, la verdad es que lamentablemente los argumentos no fueron atendidos y yo es mi deber ponerlo en conocimiento a ustedes para que ustedes tomen una decisión a este respecto. Eso en lo previo, presidente, y respecto a los elementos sustantivos de cambio, me voy a referir al primero que está en el informe financiero, el boletín 13.914-13, que dice relación con la creación de una exención tributaria al pago de impuestos para el tramo de personas cuyo ingreso mensual esté en el primer tramo imponible, esto es entre 13,5 unidades tributarias anuales y 30 unidades tributarias anuales, en castellano entre aproximadamente 700.000 pesos como base tributable y 1,5 millones de pesos. En este grupo hay aproximadamente 1.800.000 personas que están contenidas en los percentiles de ingreso de acuerdo a impuestos internos entre el percentil 75 y el percentil 91, y que por lo tanto esa exención, que es atribución exclusiva del Ejecutivo y que se presentó a la indicación y fue aprobada, supone por esa vía una menor recaudación. Como consta en el informe financiero, esa menor recaudación se estima en 151.298 millones de pesos en el año 2021, lo que equivale a aproximadamente 195 millones de dólares. Ese es el efecto de esa exención para ese tramo. Muchos plantearon una exención universal, otros una exención a los tramos más altos, 2,5 millones, 3,5 millones, incluso 4,6 millones fue planteado. Nosotros no atendimos a esa solicitud, pues nos parece que en esos niveles de ingreso claramente están los sectores de mayor ingreso del país y por lo tanto se operó este cambio que tiene ese costo. Respecto, presidente, el impacto... ¿Puede repetir el costo de la exención del primer tramo imponible? Sí, 151.298 millones de pesos, senador. Dólares. Y son 195 millones de dólares. Y un universo de aproximadamente 1.800.000 personas. Esto cabe recordar, no está de más recordarlo una vez más, es bajo la lógica de que el ingreso extraordinario proveniente del retiro corresponde a un ingreso que en su minuto no fue tributado, no fue pagado, no pagó impuestos, por la sencilla razón de que las cotizaciones para la seguridad social se rebajan del sueldo bruto y no entran a la base imponible. Es decir, es un ingreso que no pagó impuestos y esa es la manera más fácil de verlo. Siempre
si mi liquidación de sueldo dice 100 de sueldo bruto, 10% de cotización para la previsión, para ponerlo simple, quedan 90. Sobre esos 90 yo pago impuestos si es que corresponde. Si al día siguiente o después yo retiro esos 10 como si nunca los hubiera aportado y por lo tanto el sueldo base tributable no es ya 90 sino que 100. Esos 10 deben tributar. Esa era la lógica que imperaba en el proyecto que ustedes aprobaron, donde no había una innovación en materia tributaria, se aplicaba simplemente el régimen general y lo que se hace aquí es una extensión para ese primer tramo que yo les comentaba. Y el costo del que les digo, y el otro informe financiero que ustedes ya conocieron, que dice relación con el gasto fiscal asociado a el incremento de las transferencias fiscales en el tiempo asociadas al pilar solidario, el aporte previsional solidario. Presidente, no varía respecto a lo que conversamos en su minuto. Eran 2.552 millones de dólares como techo al 2050, todo esto en valor presente. En la Comisión Unida nosotros dijimos que este era un techo porque el proyecto planteaba el reintegro de los montos, cuestión que insistimos en las distintas instancias en la Cámara, pero que fue sistemáticamente rechazado. Por lo tanto, este costo, que era un techo, pasa a ser el costo estimado, el valor esperado, y ya no un techo. Así que eso es cuanto puedo informarle, presidente. Muchas gracias, ministro. Saludamos a la ministra María José Saldívar, que también está presente con nosotros. No sé si quiere agregar algo, María José, o seguimos con la tramitación del proyecto que nos volvió de la Cámara. Presidente, no. Por lo que ha dicho el ministro de Hacienda, estamos perfectos. Ok. Muy bien. Ofrezco la palabra, colegas, si hay algún comentario o consulta que hacer. Bien, si no hay nada más, entonces lo que procedemos es a votar lo que nos corresponde. Senador Lago. Sí, bien breve, esto ya de curiosidad, porque no es para apoyar el proyecto, pero así como sabemos que... perdón, voy a apagar la sala del Senado. El equivalente... sí, ya lo hice. Estamos hablando de un universo de personas que se van a beneficiar por esta exención de impuestos de 800.000 personas, por un total de 195 millones de dólares. La pregunta que le hago al ministro es si tiene alguna idea, una estimación de cuánto le va a aportar el fisco la recaudación de aquellos que sí van a tener que pagar impuestos. Yo sé que me va a decir que depende de cuánto retiren, pero habrán hecho algún ejercicio de sensibilidad, me imagino, respecto a saber qué va a pasar. Bueno, la diferencia, la de 1.000 a 195, serán 805. Será el cálculo máximo. Bueno, pero bueno, ¿ministro tiene algo? Bueno, no, mi pregunta es si ese cálculo lo afinaron, lo cambiaron, porque... Sí, son senador, la recaudación total era 743 millones de dólares para todos los tramos. Como le restamos 195, estamos hablando de 548 millones de dólares que se recaudarían o se esperan recaudar, y por supuesto había otra parte que nosotros estimamos que era asociado al uso de APB. No lo estamos presentando acá, pero que eran aproximadamente 300 más. Pero es con el uso de APB. Ministro, y en el caso de aquellas personas que se van a ver obligadas, no sabemos qué ocurre, pero para los que retiran y que se les retiren por la mención de alimentos, y en el caso de los que sean obligados a retirar, ¿esos también tributan? Sí, porque el régimen general, esa se considera un ingreso renta, y lo que hace... O sea, tributan y con el remanente se paga la mención de alimentos. No, porque la retención de los alimentos la hace la FP, ¿no es cierto? Por orden de la modificación legal. Llega el ingreso para la persona que lo recibe, no para el que lo paga. Claro, en abril del año siguiente, al momento de la declaración de impuestos, ese ingreso completo es un ingreso tributable. Entonces no hay una merma, por así decirlo, en el monto de la pensión que recibiría el afectado, sino que simplemente recibe lo que corresponda con ese retiro y la persona titular de esos fondos va a tener que tributar si corresponde en abril. Ya, ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Senadora Evelsberger. Gracias, presidente. No, simplemente preguntarle al ministro, en la Comisión de Constitución,
cuando vimos el proyecto de reforma por el 10%, escuchamos al presidente del Banco Central y él manifestaba su preocupación en la reforma se habla 30 días y ya frente a eso, 30 días hábiles, él manifestaba su preocupación por los desequilibrios que se podía presentar y que ya no tenían mucho margen de maniobra. Acá, con este plazo tan acotado de bajar en algunos casos a un giro y bajar de 15 días a 10 días, ¿le queda algún espacio de maniobra al Banco Central para evitar estos desequilibrios o esto necesariamente se van a producir? Sí, más que lo... Comunicación. No sé, espero. Yo no escuché la última parte, si el ministro la escuchó, está bien, para que responda. Y antes estaba pidiendo la palabra el senador Montes también. No, yo, si quiere le contesta, pero mi consulta es la siguiente. La recaudación va a ser de 800 millones de dólares, que eso se produce por esta ley, digamos. Esta ley genera al Estado, le genera 800 millones de dólares en impuestos a la renta. ¿Se han pensado algún destino dentro del circuito de la previsión? Entiendo que nosotros legalmente eso no lo podemos establecer por cuestiones constitucionales, pero me gustaría saber qué han pensado respecto al destino de eso, porque le hemos señalado la posibilidad de que eso venga a reconstruir la base del resto de los que ya tienen 0 pesos acumulados. Y lo segundo, ¿qué estimación tienen respecto al IVA? Porque en el primer retiro tuvo un efecto IVA importante. Me gustaría saber cuál es el efecto IVA que están pensando también como recaudación adicional, que si no fuera por esta ley no lo hubieran tenido. ¿No? Bien, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Senador García. ¿No? Ministro, ¿tiene algo que decirnos? Sí, a la senadora Bensberger. A ver, el principal problema, y lo presentó muy claro Mario Bercel esta mañana, y todos en realidad, y Joaquín Cortés, no es tanto los desequilibrios macro, es un problema, porque aquí nos suele presentar el problema como la capacidad operativa de la AFP de responder y pagar, pero en realidad los pagos los hacen los bancos. Y esa es la parte que está estresada, por las razones que yo le decía, porque diciembre ya es un mes muy estresado, porque tenemos más de 10 millones de pagos que se van a hacer, y muy concentrado en el tiempo. Entonces, ahí es donde está el problema. Y por eso que prudencialmente todos ellos, yo más de una vez insistimos en que fuéramos prudentes en esto, que nos diéramos algún margen mayor. No se logró convencer, honestamente. Y ahí hay un tema, hay un tema de fondo, sobre todo cuando la ley mandata un plazo máximo, el que no es capaz de cumplir en ese plazo máximo tiene un problema. Y aquí eso vale no solo para la AFP, sino que para los bancos, y en particular Banco Estado, que como le digo, procesa el 80% de los pagos. Amén de una situación sanitaria, ¿no es cierto?, donde quizás haya ido a las sucursales masivas, no sé. Nos parecía muy prudente poder tener algún resguardo, algún espacio mayor para poder asegurar que esto estuviera bien en tiempo y forma y las capacidades de los bancos, particularmente el Banco Estado, pudiera responder, pero bueno, como ustedes ven, no fue posible. Y, senador, no tengo las estimaciones, no hemos tenido minuto para hacer ese análisis, honestamente. Respecto a los impuestos directos, ¿no es cierto?, impuesto a la renta, vamos a claramente tener una rendición de cuentas de qué es lo que se recaudó por acá. Ahora hay que entender que esto también va a estar probablemente repartido en 2 años, ¿no es cierto?, porque usted tiene 2 retiros, una parte que va a ocurrir en diciembre y por lo tanto en el caso de que tribute va a aparecer la operación renta de abril de 2021 y aquello que se retire en la segunda cuota en enero va a ser tributado en abril del 2022 cuando corresponda. Entonces ese es un tema. Obviamente el dinero siempre es fungible y tenemos todavía el desafío de una reforma de pensiones por delante que esperamos poder avanzar. Y en materia de IVA, senador, no sé, no me atrevo a darle una respuesta ahora. Por supuesto que puede haber un aumento de recaudación por esta vía, dado que una parte importante se va a consumo, difícil de estimar exactamente cuánto. Sí, también sabemos que hay un efecto en precio, de alguna manera lo
lo sugieren las últimas cifras de IPC. Por lo tanto, hay que ver también cuál es el efecto real de todo esto ajustado por inflación. Pero creo que ese análisis vamos a tener más antecedentes para hacerlo más fino en adelante. Quizás podemos trabajar con el propio Banco Central, o ellos mismos seguramente lo van a tener en su IEF, más bien, e ir reportándole a medida que tengamos esa información. Bien, muchas gracias, ministro. Bien, Soledad, entonces vamos a lo que estamos convocados. Más allá de la información de los otros artículos, nos corresponde pronunciarnos respecto de las modificaciones a la Ley General de Rentas. Así es, presidente. La enmienda a la que usted se refiere consiste en incorporar un inciso segundo al artículo 3º, que señala que los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible del año correspondiente al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, de acuerdo con el artículo 52 y siguientes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1 del Decreto Ley número 824 de 1974. ¿Quiere someter a votación la enmienda, presidente? Digo que sí, tenemos que someterlo a votación porque no tenemos nada más que decir. Muy bien. Unánime, presidente, unánime. Algo que el Ejecutivo quiere aumentarlo al doble, a 60 unidades anuales. Anuales, perdón. ¿No? ¿Nadie quiere presentar una indicación que pueda ser admisible en esa línea? Tampoco. Ya. Solo porque es inadmisible, presidente. No, me imagino, yo sé, senador García, por eso pregunto. Bien, si de nosotros hubiera dependido, habríamos puesto una indicación mayor, ¿no es cierto? Para colocarlo en el informe. Ya. La senadora Esperger es la única que se opone. Bien, vamos a votar entonces, Soledad. Senadora Esperger. ¿Está sin micrófono? A favor. Bien. Senador García. A favor. Senador Lagos. No se oye, Ricardo, no se oye. escucha lo que está diciendo, senador. Sí, ahí se escucha, ¿no? Ahí sí. Sí, no, le decía que voy a votar a favor. Hace meses atrás, cuando hubo el primer retiro, planteé una idea que no prosperó en ninguna parte, que era que aquellos chilenos de ingresos altos y chilenas de ingresos altos se hicieran cargo de su tributación respectiva al retirar los 4.300.000 pesos, por ejemplo. Y de hecho planteé que podíamos grabar incluso tramos superiores al actual. De todos modos, eso no prosperó, no tuvo el apoyo ni del Ejecutivo, que tuvo una actitud distinta, ni de uno de mis colegas, en ningún lado del Congreso. Ahora, al menos se pone esta norma que va a permitir que aquellos chilenos que les va muy bien, que ganan muchos millones de pesos al mes, hagan su contribución sana al erario nacional, entre lo cual, por supuesto, nos incluiríamos nosotros si no estuviéramos en el artículo 38, que vamos a retirar ni un peso. Pero respecto del retiro pasado, se habría aplicado. Gracias. Es una discriminación positiva. Es lo que hay que quejarse y así es Chile, aquí estamos. Así que tratemos de hacer las cosas bien, ¿no? Gracias. Senador Montes. Yo voto a favor la enmienda Lagos. Parte de la enmienda Lagos, parte, porque el Lago era total. Entiendo el sentido de pero démosle el mérito total, que el país sepa. Eso, que el país sepa, cosa que me quieran más. Muy bien, Carlos. Presidente. Por favor, Soledad. Entonces queda aprobada la enmienda por la unanimidad de los miembros de la comisión. Con eso quedaría despachado el trámite de Hacienda respecto de este proyecto, presidente. Muy bien, vamos a agradecer la presencia entonces del ministro de Hacienda, la señora ministra del Trabajo, don Francisco del Río, y de los colegas. Y ojalá la senadora Esperger se quedara más seguido en la comisión. Podríamos someterlo a votación también. Bien, entonces damos por terminada la sesión. Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta. Nos vamos a la sala. La grabación.